Señoras y señores, bienvenidos al programa número 150 de Batalla Cultural. Espero que anden muy pero muy bien. Vamos iniciando con un nuevo programa, en este caso para ver varias cositas de Agustín Laje. Y tenemos que ir con lo más reciente que pasó en Argentina en estos últimos días, con los quilombos, no tanto políticos, un poco sí, pero también de violencia, los hechos de violencia que han ocurrido en las calles, que la izquierda, como ya saben, históricamente, y lo hemos vivido en los casos, por ejemplo, de Chile en el 2019, genera revueltas y se hace de esos pequeños actos de violencia que van surgiendo en alguna que otra manifestación para agigantarlos y, por qué no, para encontrar algún que otro muerto siempre en esos lugares que les pueda servir después para ancla para su propulsión política por los próximos días y meses. Bueno, han querido hacer algo de eso en Argentina con Javier Milei y lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar reaccionando ahora con el vivo de Agustín Laje que realizó ayer. Queridos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva transmisión en vivo en mi canal de YouTube. Hoy vamos a analizar un tema de estricta actualidad relacionado a lo que está pasando políticamente en Argentina. En las últimas horas se ha presenciado un nuevo intento, y quizás el más feroz de todos, por voltear al gobierno de Javier Milei. Así como lo escuchás, han intentado por medio de la violencia, de una violencia previamente planificada, coordinada, financiada. Te vamos a estar contando todo eso en esta transmisión en vivo, con un objetivo muy claro, el de socavar el poder del gobierno y eventualmente voltearlo. Tenemos ya varios cientos de conectados. Por favor, como siempre les pedimos, déjennos su like, su dedito hacia arriba, su me gusta, porque eso nos ayuda a empezar con toda la fuerza del algoritmo para convocar a más seguidores de este canal, que YouTube les comunique que estamos hablando en vivo sobre un tema muy importante, que por cierto es muy probable que YouTube nos desmonetice este video por considerarlo violento. Sí, vamos a ver imágenes que ciertamente son fuertes, pero son imágenes de la realidad de lo que ha provocado el kirchnerismo y la izquierda en las últimas horas en Argentina, con el propósito más que evidente de golpear a un gobierno democráticamente elegido. Y vaya, si ha sido elegido, hay que refrescar un poquito la memoria y recordar que se trata del gobierno que más cantidad de votos en términos porcentuales recibió desde el regreso de la democracia. 56%. Y aparte recordemos que este año es un año electoral de Congreso en Argentina, de diputados y senadores. También por eso se generó también y se está generando y se va a generar a lo largo de estos meses muchas revueltas o intentos de revueltas. Hasta esta parte de la historia. Con lo cual es un gobierno de origen democrático, constitucional, que se basa en un Estado de Derecho y, sin embargo, ha sido brutalmente golpeado por operaciones del kirchnerismo en conjunción con la izquierda. Bien, comentame también desde el chat, por favor, usa el chat, eso nos sirve muchísimo para despertar también el algoritmo. Contame si estás al tanto de este tema, qué has visto, qué opinión tenés, me interesa muchísimo. Yo quiero empezar haciendo algún comentario general y ya vamos a analizar algunas imágenes. Quiero empezar con esta imagen. Esta es la consigna que repartió el Frente de Izquierda de los Trabajadores para los manifestantes del día de ayer en la ciudad de Buenos Aires. Número 1, ponerse las camisetas de fútbol. Ya te voy a explicar por qué. ¿Qué tiene que ver el fútbol con lo que pasó ayer? 2, empezar en la vereda y de a poco ir cortando la calle. ¿Por qué empezar en la vereda? Por el protocolo antipiquete, que hay que liberar las calles para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos constitucionales de la libertad de circulación. Poder circular por las calles, algo que en la Argentina no se podía hacer porque los zurdos se habían apropiado del espacio público, lo habían privatizado, ellos eran los dueños de la calle. Eso desde Milei en adelante ha dejado de ser así, por eso esta estrategia número 2, esta táctica, mejor dicho, número 2. Número 3, provocar a los policías revoleando botellas, piedras o lo que haya al alcance, buscando su reacción. ¿Por qué querían la reacción de la policía? Porque querían generar episodios de violencia. ¿Con qué objetivo? Te lo voy a explicar en instantes nada más. Número 4, una vez que comiencen a reprimir, grabar la respuesta policial, ensuciar a la policía para hacerlos quedar, como siempre, como los malos de la historia, los represores, los violentos, la dictadura y ese tipo de estupideces. O sea, dañar la imagen de las fuerzas de seguridad. Número 5, buscar móviles periodísticos para viralizar la violencia recibida. O sea, provocar la violencia, pero cuando se repele esa violencia de la única forma en que se puede repeler la violencia, o sea, con violencia, entonces ahí vamos a jugar a ser las víctimas. Y número 6, subirlo a las redes sociales con el hashtag todos con los jubilados y a los grupos de difusión de compañeros. Bien, este era el plan, o esta era
una parte, aunque sea del plan. Esto es lo que podríamos llamar el plan táctico. Esta era la táctica para aquellos que concurrieran desde las izquierdas a la supuesta marcha de jubilados, que como veremos hubo de todo, menos jubilados, hubo apenas un puñado de jubilados. ¿Cuál era la consigna? Era defender a los jubilados, pero en realidad lo que trataron de hacer fue aprovechar esa ocasión para darle un golpe de violencia organizada al gobierno de Javier Milei. Bien, acá la pregunta es básicamente triple. Están intentando golpear al gobierno de Milei, están intentando voltearlo, de eso no cabe duda. Ahora, la pregunta, insisto, es triple. ¿Por qué? ¿Quiénes y cómo lo están haciendo? Bien, empecemos por los motivos. ¿Por qué? Miren, el gobierno de Milei ha perjudicado en tan solo un año a los intereses materiales de importantísimas élites en la República Argentina, todas al mismo tiempo. En ese sentido, es bastante distinto del kirchnerismo, que iba avanzando de a un enemigo a la vez. El gobierno de Milei ha disparado contra las más variadas élites parasitarias en la Argentina al mismo tiempo, sin mucho poder político, más allá de la legitimidad de origen del presidente, pero sin músculo legislativo, por ejemplo, y sin un partido político realmente desarrollado territorialmente a nivel nacional. Entonces, ¿a qué tipo de élites le ha pegado el gobierno? Bueno, por empezar, a la casta política. El nivel de ajuste se lo comió fundamentalmente la casta política, se cerraron ministerios, se cerraron departamentos, secretarías, se le cortó el dinero discrecional a las provincias, se cortó un montón de curros, todos los días se desregula, todos los días cae un nuevo curro de la casta política. En segundo lugar, los empresarios, no los empresarios, los empresarios que viven de sus relaciones sociales y amistosas con la casta política. Por ejemplo, los empresarios de la obra pública, por poner solo un caso y uno de los más importantes. En tercer lugar, la prensa ensobrada, los periodistas ensobrados que han vivido toda su vida también de sus relaciones carnales con la casta política. El último conflicto fue protagonizado nada menos que por el grupo Clarín, que quiere amasijar prácticamente la totalidad de la comunicación social en la Argentina. Número 4, los gerentes de la pobreza, aquellos que se hacían ricos a costa de intermediar entre los subsidios y las dádivas del Estado y aquellos que las necesitan. Los gerentes de la pobreza, que además son expertos en revueltas y en pseudo revoluciones, han sufrido un golpe prácticamente mortal. En sexto lugar, los sindicalistas garcas. Claro, el sindicalismo, sobre todo sindicatos como ATE, que es el sindicato del sector público, de los empleados públicos, ha recibido un golpe muy fuerte y la última movilización de los sindicatos en general ha sido muy pobre, poniendo de manifiesto su debilidad actual. Número 7, los movimientos sociales, los progres y el surderío en general, que durante años, como decía al comienzo, habían privatizado el espacio público. Ellos eran los dueños de las calles y ellos eran los dueños de la moral también. Los dueños de los derechos humanos, los dueños del lenguaje, los dueños de las universidades, de las escuelas y de la cultura. Ellos se han visto tremendamente afectados también. En penúltimo lugar, el narcotráfico. ¿Qué tiene que ver el narcotráfico con todo esto? Que venía creciendo en los últimos años en la Argentina y tenía su epicentro en la ciudad de Rosario, en Santa Fe. El narcotráfico en solo un año ha sido brutalmente golpeado, afortunadamente, por el gobierno de Javier Milei. Por lo tanto, tiene también mucho interés el narcotráfico y el crimen organizado de que a este gobierno le vaya mal para que sus amiguitos, los políticos, le vuelvan a dar rienda suelta a los narcotraficantes. Y por último, miren, por mencionar un caso más, la mafia del fútbol. Y acá conecta con el asunto de las camisetas de fútbol. Los clubes de fútbol, o por lo menos muchos de ellos y muy importantes, convocaron a la manifestación del día de ayer a nada menos que a las barras bravas. Si no sos de Argentina, quizás el término no te suena, te lo explico en un segundo. Las barras bravas son grupos de criminales que usan camisetas de fútbol. No hay más que eso. Son grupos de criminales que utilizan camisetas de fútbol. El nivel de violencia en el fútbol argentino ha tomado tanta magnitud que durante algún tiempo los partidos se jugaron incluso sin público presente y al día de hoy se juega solo con el público local. El público del equipo visitante ni siquiera puede acudir a la cancha dada la violencia que existe en un deporte tan bello y tan importante para la cultura argentina, pero que los argentinos de bien no pueden disfrutarlo. ¿Por qué? Porque los criminales que usan camisetas de fútbol se han apropiado de él y tienen poder político y poder económico, incluso poder armado. Ellos fueron convocados por la política para desestabilizar el día de ayer al gobierno de Milei. Además, están vinculados también con el narcotráfico y con el crimen organizado en general. Esa es la mafia del fútbol que el día de ayer protagonizó los más cruentos episodios de violencia que hemos visto y que ya te vamos a mostrar. Miren, la otra pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se está haciendo esto? Bueno,
En realidad, esta pregunta tiene una respuesta muy fácil de entender. Falta poco para las elecciones. Tenemos elecciones intermedias en muy pocos meses y el gobierno está liderando las encuestas. Te voy a mostrar en breve nada más una de las últimas encuestas donde vemos la enorme brecha que se da entre La Libertad Avanza de Javier Milei, que se lleva el puesto número 1, y los segundos, que son los kirchneristas, que están bastante por debajo. Incluso una de las últimas encuestas mostró en Buenos Aires a Patricia Bullrich por encima de Cristina Kirchner, dejándola en segundo lugar a la madre de la corrupción en Argentina. Entonces, ¿qué podría obtener el gobierno en estas elecciones? Músculo legislativo, meter diputados, meter senadores, tal como dijo Javier Milei en su reciente discurso precisamente en el Congreso de la Nación, cuando dijo, espero muy pronto ver pintado de violeta esta Cámara. ¿A qué se refería? Vamos a ganar las elecciones y vamos a meter muchos diputados y muchos senadores. Cuando Cristina Kirchner dijo hace poco que el reloj de arena se echó a correr para el gobierno, miren, esa metáfora en realidad le cabe mucho mejor a la oposición. Cristina quiso decir que el reloj estaba ya dándole cuenta regresiva a un gobierno que pronto debía irse. En realidad, el reloj le está corriendo a la oposición. ¿Por qué el tiempo le corre a la oposición argentina? Porque si no logran producir un acontecimiento de enormes dimensiones políticas, si todo sigue como viene, si la inflación sigue bajando, si sale el acuerdo con el FMI, si la economía sigue creciendo, si los salarios reales le siguen ganando a la inflación, si todo sigue de acuerdo al plan, en breve La Libertad Avanza se fortalecerá políticamente y ya no será nada fácil, es más, diría imposible, voltearle un DNU. Y no va a ser nada fácil, incluso, voltearle un proyecto de ley, con lo cual lo más fuerte del programa de Milei y de los libertarios en Argentina podría empezar a hacerse realidad en breve cuando se gane músculo legislativo a partir de las elecciones de octubre. Más aún, en estas elecciones, La Libertad Avanza se podría estar jugando nada menos que 8 años de Javier Milei. Te lo repito, en estas elecciones, si las cosas salen bien para La Libertad Avanza y se adquiere poder legislativo, y se continúa en la sana recta, se podría estar jugando, insisto, 8 años de gobierno de Milei. Este es, por lo tanto, el momento de voltear a Milei. El reloj está corriendo y no le está corriendo a Milei precisamente, cuya popularidad está relativamente intacta. Le está corriendo a la oposición que si las cosas salen bien para los argentinos, las cosas saldrán mal para los kirchneristas y para los zurdos hijos de puta en la Argentina. Ahora, ¿cómo quieren voltear a Milei? ¿Cómo? Miren, la figura para entender lo que vamos a ver a continuación es la figura de la revuelta, pero no cualquier revuelta. Esta es una revuelta organizada, planificada, programada. No es una revuelta espontánea. No tiene nada de espontaneidad lo que vamos a ver. Hay antecedentes de esto. Es decir, esto es parte de una estrategia que ya se ha usado en otros países y que viene del socialismo del siglo XXI y del Grupo de Puebla, es decir, los grandes foros de coordinación de las distintas izquierdas que operan en nuestro continente. ¿Cuáles son esos antecedentes? Miren, en el año 2019, en el mes de octubre, Chile y Ecuador, donde golpearon a través del indigenismo al gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, que tuvo que abandonar Quito y trasladarse a Guayaquil. Y en el caso de Chile, también en el mes de octubre, solo que una semana después de Ecuador, golpearon al gobierno de Sebastián Piñera, que nunca pudo volverse a poner en pie, y abrieron además un proceso constituyente que en 2 oportunidades presentó sin éxito una nueva constitución para Chile que el pueblo chileno rechazó. En Perú y en Colombia, episodios similares. En el año 2020 cayó Vizcarra, se sucedieron en Perú distintos presidentes que duraban apenas un puñado de días o de semanas. La desestabilización política fue total. Las revueltas en Lima y en otras ciudades eran feroces. La violencia política se había diseminado por todas partes. Y en el caso colombiano, la violencia contra el gobierno de Iván Duque también casi le cuesta la presidencia. Fíjense ustedes que nunca le ocurre esto a la izquierda. Qué curioso, nunca le ocurre a los kirchneristas, no le ocurre a López Obrador, no le ocurre a Sheinbaum. Miren, ni siquiera le ocurre realmente a Nicolás Maduro, ni siquiera. Siempre le ocurren a gobiernos de centro derecha o de derecha. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque acá opera una ley general que es la siguiente. La izquierda es en todo momento y en todo lugar un fenómeno antidemocrático. Te lo repito, ley general, para que te la aprendas. La izquierda es en todo momento y en todo lugar un fenómeno antidemocrático. Ellos se llenan la boca de democracia solo cuando tienen el poder. Ahora, cuando lo pierden, ya no son tan democráticos y elaboran distintas estrategias. Hace algunas décadas organizaban guerras de guerrillas para hacer golpes de Estado. Organizaban incluso grupos terroristas
para aterrorizar precisamente a la sociedad y socavar el poder de los gobiernos, incluso democráticamente elegidos. En el caso de Argentina, el terrorismo de izquierdas operó más salvajemente durante los gobiernos democráticos obrantes entre 1973 y el 24 de marzo de 1976. Con lo cual, ¿qué hacen hoy? Ya no organizan ese tipo de golpes de Estado a través de grupos guerrilleros y terroristas, sino que organizan revueltas que parecen ser espontáneas, pero que en realidad, como vamos a ver a continuación, están perfectamente planificadas. ¿Pero qué acaso con una revuelta van a hacer? ¿Un golpe? ¿Van a voltear un gobierno? ¿Qué están buscando? ¿Cómo lo planean hacer? Miren, lo que quieren producir es un muerto. Así de simple. Están buscando un muerto. Hay gobiernos a los que un muerto les cuesta el poder. Acordate lo que pasó con Santiago Maldonado durante el gobierno de Macri. Prácticamente le costó el poder. Acordate los muertos en el gobierno de Duhalde. Le costaron efectivamente el poder. Imagínate un muerto bajo el gobierno de Javier Milei. Se te llena el país de los supuestos organismos de derechos humanos, organismos internacionales. Tenés un bullying mediático internacional sin precedentes y a tu país no va ninguna inversión económica en consecuencia. Te fulminan el plan económico. Te lo repito, generás un muerto, socavás el poder político y generás un daño tan grande a nivel reputación del país que las empresas no van a ir a invertir a la Argentina. Eso es lo que están buscando. ¿Y cómo lo hacen? Pagándole a sujetos, seres humanos de una condición lamentable, una condición cultural diminuta, modos de vida primitivos, salvajes, títeres que están listos para activarse violentamente a cambio de un par de billetes, que no tienen ningún problema de ir a lanzar piedras, romper autos, incendiar comercios, destruir todo a su paso a cambio de un par de billetes que le dé algún grupo político, alguna caja política. Y saben que se va a exponer también a ser agredidos. Y bueno, ahí está, al final es una ruleta rusa. A ver a quién van a agarrar hoy. ¿Qué balazo le va a pegar a quién? ¿Dónde va a estar el muerto? Es una ruleta rusa. Y a su favor tienen estos revoltosos jueces. Jueces que, como la jueza kirchnerista Karina Andrade, dejó 114 detenidos en libertad. Estuvieron apenas algunas horitas detenidos y fueron liberados. Ese es el rol del abolicionismo penal. Siempre del lado del delincuente, siempre enemistado con la víctima. Les han garantizado impunidad. Les han dicho, ustedes vayan, nosotros les pagamos, destruyan todo a su paso y si caen detenidos, no se preocupen, tenemos jueces que los van a sacar muy rápidamente y así pasó. De todo lo que se ha tratado esto es de buscar un muerto. Tenemos 8.300 personas en vivo, impresionante este vivo cómo está disparándose, está llegando mucha gente. Les pido por favor que me dejen un like, que me dejen un comentario de qué opinan sobre todo esto que está pasando, así también movemos el algoritmo, porque a continuación te voy a mostrar algunas imágenes de lo que acabo de introducir. Te voy a mostrar algunas imágenes de lo que ha pasado hace pocas horas en la Argentina. Ahí teníamos la consigna de la marcha que repartió la izquierda de cómo generar tácticamente la violencia. Y ahora vamos a empezar a ver algunos videos, algunos clips, que algunos son muy fuertes. Esto seguro que va a costarnos la monetización del canal. YouTube, ustedes saben muy bien cómo funciona esto. Es muy probable que nos afecte económicamente, pero no me importa. Acá no estamos haciendo esto por economía, por un negocio personal. Estamos haciendo esto para informar a la gente de lo que está pasando, de cómo opera la izquierda, para que no les compremos nunca más el cuento de que ellos defienden la democracia y defienden los derechos humanos. Ellos son delincuentes que están escondidos bajo banderines ideológicos. Eso es un sujeto de izquierdas, un delincuente que está escondido bajo consignas ideológicas. Vamos a ver este fragmento. Bueno, muy lindo los jubilados, ¿no? Mirá vos, mirá el estado físico que tienen los jubilados, mirá qué buen porte que tienen. Incendiaron autos, incendiaron contenedores, rompieron negocios, hasta incluso tenían fuerza para lanzar piedras, y vaya piedras, contra la policía. Ya vamos a ver varios videos más. A mí, la verdad, el estado físico de estos jubilados me resulta envidiable. Ojalá yo llegue a esa edad de la vida donde uno piensa que va a estar ya un poco deteriorado. Ojalá yo llegue con este ánimo. Si no, miren esto. Hacia Hipólito Yrigoyen, porque hay unas columnas que están avanzando hacia aquel lado y también de este lado, como no, en realidad en todos lados
se siente el efecto del gas lacrimógeno. Para el lado de Irigoyen, frente al anexo del Senado, cerca de la calle Solís, se escuchan ahora detonaciones. ¿Sí? Se escuchan detonaciones. De aquel lado vimos como también, en ese sector, el carro hidrante estaba, no sé si de la policía de Gendarmería cuál era, pero estaba el carro hidrante también tirando agua por aquel lado. Sí, repetimos. Miren cómo destrozan todo, miren. Mientras Miren tanto, los jubilados. rompen las veredas y le arrojan parte de las veredas a los efectivos que están allí. Creo que es la prefectura los que están enfrentados en este momento. Sí, mira, ahora lo que veo acá, es sí, mira, yo el relato, lo que vemos ahora es prefectura naval. Sí. No, perdón, Gendarmería. Es Gendarmería la que está sobre Hipólito Yrigoyen haciendo un cordón y está avanzando hacia el lado de Solís, con el carro hidrante adelante, ¿sí? Cordón de la infantería, de Gendarmería, cortando toda la calle, y el carro hidrante de Gendarmería adelante. Para hacia Hipólito. Mirá el tamaño de piedras que tiran. Mirá el tamaño de piedras que tiran. ¿Vos sabías que hubo más heridos del lado de la policía que del lado de estos delincuentes? A estos delincuentes hay que dejarles sin ningún ánimo de volver a molestar. La policía a estos delincuentes tendría que darle un buen merecido. Un buen merecido que llene de orgullo a los argentinos de bien. Y en este punto los periodistas se escandalizan. ¡Qué horror eso de hablar de argentinos de bien! ¡Qué feo! No, horror es esto que estás viendo. Hasta tal punto el relativismo moral penetró nuestra cultura que hoy hablar de bien y de mal es para el periodismo hegemónico un signo de extremismo. Cuando la realidad es exactamente la opuesta. Haber extirpado de nuestras nociones básicas la dicotomía moral entre bien y mal es propio de la barbarie. Vivimos en una cultura de bárbaros. Una cultura de bárbaros impulsada, entre otras cosas, por el periodismo hegemónico. Periodismo que acusa de fascistas a aquellos que hablamos de buenos y malos, cuando lo bueno y lo malo está al frente de nuestros ojos. Es muy simple identificar acá quién es el bueno y quién es el malo. Un tipo que está tratando de voltear un gobierno democrático, rompiendo el espacio público y el espacio privado, tirándole cascotes y piedras a la policía, no es el bueno, es el malo. La policía está formada por hombres buenos. Y esos hombres buenos, si son agredidos por los malos, todo lo que tienen que hacer legítimamente es reprimirlos, con toda la fuerza de la ley. La máxima fuerza de la ley debe ser empleada contra estos salvajes para que no les quede ningún ánimo de volver a molestar en el futuro y de volver a practicar este tipo de violencia. Lamentablemente, hubo heridos en la policía y lamentablemente hubo muy pocos heridos entre estos salvajes. Una persona de bien solo puede desear que los salvajes, los bárbaros, los delincuentes, sufran las consecuencias de sus actos violentos. Ojalá estos tipos reciban en algún momento su merecido. Ojalá le dé la policía su merecido. Desde este canal siempre estamos del lado de los buenos, o sea, del lado de la policía. Vamos a continuar viendo. Volvieron los barrabravas. Miren esto. Elementos combustibles al fuego, como cartones, papeles y todo lo que sea combustible. Mira, ahí van a prender fuego más. Otro contenedor. Otro contenedor. Mientras vemos esta imagen, vamos a otro punto con Marcelo Peláez. Marce, te escuchamos. Están regresando. Y mirá cómo... ¿Ustedes se creen que esto es espontáneo? Esta era una manifestación de jubilados. Fueron tan estúpidos que ni siquiera escogieron otro tipo de manifestación como para pasar desapercibidos. En la supuesta manifestación de jubilados no había jubilados. Había salvajes y bárbaros. Seres humanos muy primitivos, en un estado cultural de degradación permanente, similares a los monos. Estos son seres humanos, hay que reconocerles. Son seres humanos y por lo tanto tienen la dignidad propia del ser humano. Ahora, sus acciones no son dignas y su modo de vida menos. Se parecen a los monos. Se parecen a los monos y hay que tratarlos como tales. Si violentan a los demás, pues hay que darles su merecido. Insisto, ojalá se persiga a todos estos simios, a todos estos mandriles, y se les dé su merecido. Vamos a seguir viendo algunos
algún material más. Miren esto. Vaya, qué buena que fue la manifestación de los jubilados, ¿no? Miren, los jubilados dieron vuelta un automóvil, incendiaron unas vallas. Miren esos jubilados. ¡Hijo de puta! Yo pregunto, de verdad, ¿qué se hace con esta gente? No sé, yo supongo que esta gente no debe trabajar, no debe producir nada. Debe ser gente que ha estado la mayoría de su vida culpa de la casta política, obviamente. Esta gente no piensa, esta gente tiene el cerebro frito, pobrecitos, insisto, son personas cuyo coeficiente intelectual debe ser muy similar al de un mandril. Por eso lo pueden usar de esta forma. Ellos tienen jefes. Estos son como monitos de circo que los utilizan para esto. Y como todo lo que han conocido en su vida es la violencia, pues lo mejor que saben hacer es ser violentos. Pero yo me pregunto, ¿qué hace la sociedad con esta gente? Esta gente tendría que estar presa y la sociedad no tendría ni siquiera que pagar un solo peso de sus impuestos para darles de comer. Esta gente tendría que trabajar en las cárceles para darse de comer a sí mismos, como toda persona hace. Las personas trabajamos para poder comer, pero estos siempre han comido de lo que los otros trabajan y encima tienen el tupé de salir a destrozar lo que los otros producen. Ese es el ciclo del parásito. El carro hidrante estaba, no sé si la policía de Gendarmería cuál era, pero estaba el carro hidrante también tirando agua por aquel lado. Sí, repetimos, en Hipólito Yrigoyen, en la esquina de Solís, y bien, bueno, ese sector. Miren la convicción con los que los jubilados defienden su causa. Miren esto. La marcha de los jubilados, sí, claro. Miren esto otro. Un comercio de una persona, insisto, que trabaja, seguramente se levantará temprano para abrir su negocio, dará trabajo a otros ciudadanos que trabajarán para él o con él. Bueno, esto es lo que le pasó. ¿Qué haces, enferma? Bueno, eso fue contra el banco, en concreto. Eso fue en concreto contra un banco. Todo lo que ven, todo lo tienen que romper. ¿Por qué? Porque están llenos de odio. ¿Vieron que los zurdos siempre acusan a la derecha de tener odio? No. Ellos son los que siempre han estado movidos por el odio. Nadie podría encontrar ninguna manifestación de derecha que haya generado este tipo de cosas, jamás. Miren, las manifestaciones de derechas de los últimos años han sido cierres de campaña de Milei, las marchas pro vida, las marchas contra la ideología de género en el colegio, marchas de familia, gente normal, trabajadora, honesta. Más aún, me acuerdo los actos de campaña de Javier Milei, la gente, antes de irse, recogía incluso toda la basura que se podría haber generado allí, y cada uno se llevaba la basura para ni siquiera generarle un gasto al Estado, o sea, a los conciudadanos, de limpiar un acto político. La derecha es higiénica, la derecha es respetuosa, es responsable, es trabajadora, y exactamente lo contrario es la izquierda. Es atorrante, es delincuente, es perezosa, es irresponsable, es parasitaria, pero no podemos hablar de buenos y malos, porque se va a enojar Pañi. Se va a enojar Pañi. Desde la televisión va a decir, qué horror. Yo no sabría identificar dónde está el bien y dónde está el mal, diría Pañi, que fue lo que dijo el otro día, atacándome a mí personalmente. Qué horror que este tipo ponga las dicotomías en la Argentina en términos de bien y de mal. Yo soy muy progre, yo prefiero dejar de esforzarme por identificar la diferencia entre el bien y el mal. Estos progres son unos hijos de puta porque son unos inmorales. No les interesa el bien y por lo tanto contribuyen al mal, solo que se esconden en relativismo moral. Esa es la estrategia del progre. Trabajan activamente para el mal, niegan la diferencia entre el bien y el mal, ocultándose y ocultando su accionar en un soso e hipócrita relativismo moral. Entonces uno queda desarmado. El ciudadano promedio queda desarmado frente a esto, queda moralmente desarmado. ¿Qué más tenemos? A ver, miren, tenemos varias imágenes más.
Bien. Así es como obtenían sus proyectiles, aunque también hubo un camión que se los llevó. Ya en breve te lo voy a mostrar. Mira lo que le pasó a esta chica, que tuvo la desgracia de haber... acá está, perdón, lo tenía por otro lado. Mira lo que le pasó a esta chica que tuvo la desgracia de haber, bueno, dejado su automóvil en el lugar equivocado. Mira esto. Vení, Ernesto, correte hacia este costado, por favor. Mira, rompieron Ese auto cuya alarma veníamos escuchando. Sí, Sí. claro, lo rompieron y lo robaron. Cascotazos, Sí. cascotazos, palazos. Mirá vos. Acá está la chica acá está. Yo la dueña del auto. Qué horror. ¿Qué tendrá que ver esto con un reclamo, no? Ahí Por tenés eso la digo, dueña, mirá, ahí la tiene Marcelo. Hay bolsas que están rotuladas, tenían donaciones aquí. Tenían donaciones para llevar el bolso. personal. ¿Querés que te lo lleve? Es de uso personal. Pobre chica, ¿qué culpa tendrá? Pero lamentablemente asistimos al momento que llegó la joven para advertir justo lo que estaba sucediendo. Marcelo, enseguida volvemos con vos. Vamos con Santiago Martela. Vení, Ernesto, correte hacia... Bueno, lo que te decía, todo es objeto de destrucción. Todo, todo. Un contenedor, un parque público, un automóvil de policía, pero también un automóvil de un vecino. No importa, da lo mismo, hay que destruir. Porque de lo que se trata es de generar caos. Hay que destruir un banco, hay que destruir un edificio, hay que destruir vallas, hay que destruir. Todo lo que pueda generar caos hay que hacerlo porque esa fue la consigna táctica que bajó el Frente de Izquierdas. Generar violencia. ¿Para qué? Para recibir violencia. O sea, ruleta rusa. A ver a quién matan el día de hoy. A ver si el cielo nos bendice y conseguimos un muerto. Porque cuando consigamos un muerto, el gobierno va a incursionar en una crisis política asegurada. No lo consiguieron, pero podrían haberlo conseguido. Sí consiguieron heridos y sí consiguieron, lamentablemente, herir a muchos policías. Ojalá que sus compañeros en algún momento se desquiten. Este es un mensaje para la policía. Queridos policías, gracias. Gracias por reprimir a estos salvajes y defendernos a los argentinos de bien. Para la próxima, sepan que este ataque va fundamentalmente contra ustedes. Los zurdos los odian, los desprecian. Si fuera por ellos, los arrollarían con un camión a todos ustedes. La próxima vez que un policía tenga que disparar con una bala de goma, o con un gas lacrimógeno, por favor apunten bien. Apunten bien por sus compañeros heridos. Apunten bien por los vecinos y por los argentinos de bien en general que han sufrido daños materiales como esta chica. Apunten bien. Balas de goma, no otra cosa, no queremos muertos. Sí queremos que a esta gente le duela. Queremos que la próxima vez lo piensen 2 veces. Apunten bien, apunten bien. Los argentinos de bien vamos a estar aplaudiéndolos. Los argentinos de bien queremos a nuestra policía. Los argentinos de bien sabemos que los buenos son los de azul y los malos son los que se tapan la cara bajo un gobierno democrático. Simulando encima estar del lado de los jubilados cuyos jefes los destruyeron. Porque si alguien destruyó a los jubilados en Argentina, eso fue el kirchnerismo. Destrozó el sistema de jubilación en la Argentina. La jubilación mínima durante Alberto, si mal no recuerdo, estaba en $80. Y ahí nadie se movilizaba. Ahí no iban los barra bravas. Ahí no iba la izquierda. Ahí no iban los movimientos sociales. Ahí no iban los progres. Ahí no iban los zurdos. No pasaba nada. Pero ahora, como se trata de golpear y voltear al gobierno libertario, allí están todos. Policía, apunten bien. La próxima, apunten bien. Porque están frente a delincuentes, antidemocráticos y corruptos. Que por cierto, no hicieron esto gratis, ¿eh? Se supo que les pagaban 50.000 pesos para generar el desmán. Pesa por pera, como se dice en la calle, y además Vamos a ponerlo de nuevo. 50.000 pesos por cabeza, por pera, como se dice en la calle, y además el traslado y la comida. No fueron. Ahí estamos viendo cuáles eran las consignas resumidas. Hay que romper, hay que chocar contra la policía. Hay que romper, hay que chocar contra la policía. Y vos, Nico, estás contando que a muchos manifestantes, mal llamados hinchas de fútbol, son barra bravas, violentos, que juegan un día para un equipo y otro día para Son otro. profesionales de la violencia. Les pagaron por ir a hacer disturbios. Sí, 50.000 pesos por cabeza. Bueno, ya los medios están confirmando que había 50.000 pesos. Esta gente no va gratis. Hay un pelotudo en el chat que me dice, esta es tu prueba del pago, pero vos sos pelotudo. ¿Vos te pensás que esta gente va gratis a hacer eso, idiota? ¿Te pensás que los barra bravas van gratis a hacer eso, estúpido? De verdad, ¿te das cuenta que sos un mandril?
¿Te das cuenta que tu cerebro debe ser así, así de chiquitito? Así. Solo un completo idiota como vos puede creer que esa multitud de atorrantes, de delincuentes, de criminales organizados van a ir ahí espontáneamente, a la marcha de los jubilados. Bien. Además, fíjense qué espontáneo que fue todo, que incluso le llevaron un camión con escombros. Un camión repleto de escombros. ¿Para qué? ¿Para qué será? Y ahí tenés tus municiones. Ahí está, mira. Ahí están todas tus municiones para ir contra la policía. Camión de escombros. ¿Qué tal? Muy espontáneo, ¿eh? Muy espontáneo todo. Incluso, el director del SAME contó que los kirchneristas tiraban piedras contra las ambulancias. Claro, no querían que los médicos estuviesen trabajando para asistir heridos. Querían al revés, que los heridos fueran de gravedad. Si lo que estaban buscando era un muerto. Con esto queda clarísimo qué es lo que buscaban. Escuchen. Yo lo que quiero decir, Eduardo, es una cosa. Sí, sí. Y que le quede bien claro a todos. Yo no puedo entender que vaya a levantar un herido como el señor que tuvo el traumatismo grave del cráneo y nos agredan y nos agarren a piedrazo la ambulancia. ¿Perdón? Eso es inadmisible. ¿Perdón? ¿En serio? Sí, inadmisible. Sí, sí. Estamos los levantando heridos. los No me propios vengan a decir, Sí. no me vengan a decir que es un tema que a uno sí, a otro no. No. Es un herido. Lo pongo como advertencia. Es inadmisible. Qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, qué sé yo, los propios compañeros del herido. Yo no sé quién fue, yo no voy a, Y bueno. no voy a personalizar. ¿Me entiende, Eduardo? Sí, Yo claro. lo digo como advertencia. La ambulancia es intocable. El equipo es intocable porque estamos tratando de salvar a un herido. Claro, Y no me vengan por cualquier lado, pero eso no lo vamos a admitir. Yo lo que quiero decir, Eduardo, es... Bueno, miren quién convocaba. A ver, si alguna duda quedaba de que estos son delincuentes organizados, incluso te diría prototerroristas, mira quién los convocó. Entre otros, por supuesto, este no fue el único, pero mira quién los convocaba. ¿Te suena? A ver, te quiero leer en el chat. ¿Quién es el que estás viendo en pantalla? Ya está viejo, evidentemente, pero es bastante reconocible. Son los mismos rasgos malditos de siempre. ¿Quién es el que estás viendo en pantalla? Se llama Firmenich. Mario Firmenich. Ya mismo vamos a ver el video. Mario Firmenich fue el líder histórico de Montoneros. ¿Qué fue Montoneros? La organización terrorista urbana más peligrosa de la Argentina. La más peligrosa de la Argentina. Y una de las más peligrosas de todo el continente. Montoneros, junto con el ERP, las FARC y las FAP, cometieron entre 1969 y 1979 21.644 operativos guerrilleros y terroristas, o sea, atentados terroristas. 21.644 en tan solo 10 años. La magnitud de esta organización era impresionante. Se entrenaron en Cuba. Hay fotos de Firmenich. Busca, por favor, Santi, Firmenich en Cuba. Se entrenaron en el Líbano. Busca también fotos de Firmenich con Arafat en el Líbano. Tenían fábricas de explosivos y armamento militar instaladas en el Líbano. Tenían bases operativas, insisto, en Cuba, desde la que programaban ataques terroristas contra la Argentina. Y este era el líder, Firmenich. Este era el líder. Y esto fue lo que dijo convocando a la manifestación del día de ayer. Los jubilados son uno de los sectores de nuestro pueblo más desprotegidos. Las hinchadas de fútbol se están pronunciando solidariamente con la defensa de nuestros jubilados. Los hinchas de nuestros clubes sociales y deportivos unidos somos el pueblo argentino. Todos tenemos el deber de apoyar los derechos de nuestros compatriotas a una jubilación digna, al acceso a sus remedios, a una buena atención médica. Como hincha de Racing Club de Avellaneda, me solidarizo con el acompañamiento de todas las hinchadas a los jubilados el próximo miércoles 12 de marzo, frente al Congreso Nacional, a las 17 horas. Esta basura terrorista estaba convocando a las hinchadas de fútbol porque ya sabía del operativo, evidentemente, que se iba a realizar. Ahí lo tenés a Firmenich, mirá, es el de la derecha. Ahí lo tenés a Firmenich. Fíjate si no encontrás la foto con Arafat, por favor. Ahí lo tenés a Firmenich a la izquierda, con Arafat. Busca todas las fotos que puedas de Firmenich en los años 70, Dani, por favor, con Montoneros. Este tipo tiene las manos repletas de sangre. Este tipo es el responsable de secuestros extorsivos, asesinatos, bombas, mutilados.
Incluso hasta niños asesinados. Niños asesinados. Este tipo fue un sanguinario. Ahí lo tenés. Y este es el tipo que convocaba, haciéndose el distraído, a las barras bravas del fútbol argentino a voltear al gobierno de Javier Milei. El líder de los montoneros, que volvió a la clandestinidad en 1975 contra un gobierno peronista, diciéndose el mismo supuestamente peronista. Responsable, insisto, de asesinatos múltiples, bombas, atentados, secuestros, mutilaciones. Movimiento peronista montonero. Ahí lo tenés al medio al terrorista Firmenich. Entrenado en Cuba, financiado en Cuba, responsable de uno de los secuestros más impresionantes del mundo, que fue el secuestro a los hermanos Born, Juan y Jorge Born, uno de los hombres más ricos de la Argentina, secuestrados. El botín que pagaron fue premio Guinness, récord Guinness, como el botín más grande de la historia de la humanidad. Yo ya no recuerdo la cantidad de millones, pero era impresionante la cantidad de millones que pagaron los Born para poder obtener la libertad. No recuerdo si eran como 70 millones o algo por el estilo. Pregúntale a ChatGPT, por favor, Santi, Dani, cuánto pagaron los hermanos Born por su secuestro. Esta gente mantuvo en cautiverio, torturó a militares, torturó a policías, y hoy es el que convoca a las manifestaciones contra Milei. Acá me dicen 60 millones, otros me dicen 50 millones. Yo en mi cabeza tenía 70. ¿Sabés dónde guardaron el dinero de los Born? En Cuba. La plata de los Born se fue a las manos de Fidel Castro. ¿Te das cuenta? Son terroristas disfrazados de demócratas. Y hoy Firmenich es quien convoca a los barra bravas de fútbol para desestabilizar al gobierno de Milei. Y con esto quiero volver al punto original. ¿Por qué están tan desesperados? ¿Por qué el tiempo les corre? ¿Por qué tienen que voltear ahora a Milei? Me avisan que murió un policía. Busca por favor, Daniel, esa información, a ver si murió el policía que agredieron. Esta encuesta muy reciente, 28 de febrero, el 3 de marzo, arroja estos resultados. En las próximas elecciones 2025, ¿a qué partido político te gustaría votar? 41% la Libertad Avanza, 21% el kirchnerismo. O sea, casi el doble se lleva la Libertad Avanza, según la encuesta de Jacobe. ¿Cómo no van a estar desesperados por voltear al gobierno? Desde luego que van a estar desesperados por voltear al gobierno. En instantes nada más se va a estar conectando Andrés Barrientos, que es un estudioso del proceso chileno, que tiene estas características. Lo que hicieron en Chile en octubre del 2019 va a ser explicado muy rápidamente por Andrés Barrientos para que comprendamos qué es lo que quieren hacer en la Argentina. Ahí está, se pagaron 60 millones de dólares. Esto fue en septiembre del 74. Bien. 60 millones de dólares. Por favor, busca si se murió un policía, por favor. Había muchos heridos. Había muchos heridos, policías. Lamentablemente, me acaba de llegar una información, la vamos a chequear ahora, de que un policía estaría muerto. Bien. El presidente Javier Milei compartió un meme recordando que Alberto Fernández dejó las jubilaciones en $80 y su gobierno las llevó a $300 en un año, tras la marcha golpista de los jubilados truchos. Este es el meme. Bajé las jubilaciones a $80, ignoremos eso. Subí las jubilaciones a $300, maldito fascista. Esa es la lógica de los zurdos. Esa es la lógica de los zurdos. Incluso para más datos al respecto, miremos esto. Este es un muy interesante resumen. Datos de pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones. Con Macri perdieron 18,5%. Con Fernández perdieron 4,6% los de la mínima y 27,4% los de la máxima. Con Milei perdieron 2% los de la mínima y ganaron 2,9% los de la máxima. Los jubilados de la mínima perdieron con bono de punta a punta 26,4%. Los jubilados de la máxima 46,5%. Salgan a las calles hoy a pedir disculpas todos los gobiernos lo que han hecho con el sistema jubilatorio y las jubilaciones. Bueno, acá están los datos. Bien. Pero el golpismo es contra Milei. ¿Por qué? Porque es de derechas. No nos hagamos los tontos. Acá de lo que se trata es de golpear a las derechas.
Bien, lo que vamos a conversar a continuación es muy, muy interesante porque lo que está pasando en la Argentina, insisto, es un espejo. Perdón, tengo otra información más que me había quedado en el tintero, que son las declaraciones de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Muy rápidamente vamos a repasar lo más importante de lo que dijo Patricia Bullrich. Bomba Molotov, el que va con una bomba Molotov, el que va a romper absolutamente todo, esa persona tiene un objetivo que es la desestabilización. Por eso es que hemos tomado las siguientes decisiones. Como les dije, vamos a presentar una causa penal por sedición, por ir contra las fuerzas de seguridad, por ataque a las autoridades, por hechos agravados, atentado, resistencia a la autoridad, intervención de todos aquellos que participaron. Y vamos a mostrar en estos días identificaciones de todas estas personas. Luego, si quieren más detalles sobre la causa, el doctor Soto se las va a dar porque está elaborándose en este momento. Además de eso, le estamos pidiendo a Migraciones la expulsión de estos 2 extranjeros de manera inmediata, porque no queremos que sigan acá participando de marchas violentas, y vamos a actuar en contra de esta jueza que ha decidido liberar a violentos que ayer quisieron desestabilizar a nuestro país y a nuestro gobierno. 114 detenidos liberados por una jueza kirchnerista. ¿En qué consiste el pacto? Muy simple, te pagamos 50.000 pesos, vas y destrozas todo, y si tenés la mala suerte de caer detenido, no te preocupes que nuestros jueces abolicionistas, progres, zurdos, te van a dejar ir porque son prodelincuentes. No te preocupes, querido amigo delincuente, vas a recuperar tu libertad muy pronto. Mientras la gente de bien cada vez tiene que estar más encerrada, con más rejas, con más seguridad en su casa, con miedo, aterrorizada en ocasiones, el delincuente tiene vía libre para hacer todo lo que quiera. Incluso cuando lo agarran infraganti destrozando bienes públicos y privados, no pasa nada porque el juez abolicionista, kirchnerista, te va a dejar ir a tu casa de inmediato. ¿Alguna declaración más tenemos de Patricia Bullrich? Marcar 2 lugares especialmente de dónde salieron. Salieron de la municipalidad de La Matanza, así que vamos a poner en la denuncia las fotos de cómo salen de la municipalidad de La Matanza y vamos a hacer responsable al intendente Espinosa por permitir la organización de violentos en un lugar institucional como es una intendencia. Y también salieron, y no es casualidad, de la intendencia de Lomas de Zamora, cuyos jefes están todos procesados por corruptos. Y no les conviene que siga este gobierno, porque este gobierno es el gobierno que deja a la luz del día a los corruptos como Insaurralde y aquellos que están hoy en Lomas de Zamora. También vamos a poner en la denuncia esas fotos y vamos a mostrar cómo se congregaron en la puerta de la intendencia de Lomas de Zamora. Y que no vengan los intendentes a decir que no sabían, que era una mezcla de barras bravas, militantes de organizaciones políticas, habrán visto famosos piqueteros ahí. Hasta habló una de las personas que dirigió una organización terrorista en la Argentina. Esto fue todo organizado de distintos lugares, con el objetivo de desestabilizar este gobierno. Y van a intentar hacerlo todos los miércoles. Y el Estado argentino, el gobierno argentino, no va a dejar la construcción de esta lógica violenta, porque es justamente lo que hemos logrado que no exista más en la Argentina. Hoy la Argentina vive en paz y en tranquilidad. Bien. Tenemos una última imagen que les quiero mostrar y ya le doy ingreso a mi querido amigo Andrés Barrientos. Y es para distender un poco el avance del camión hidrante. No sé si el audio es real o no, pero es divertido, por lo menos. Vengan, zurdos, vengan. Vamos a ver.
Fíjese, es un estado prácticamente de guerra civil, es impresionante. Un despliegue acorde al tipo de violencia desatada por parte del crimen organizado por la política en la Argentina. Bien. Tenemos más material, pero queremos conversar. 15 minutos vamos a estar conversando con Andrés Barrientos, que es, además de un gran amigo, él es estudioso del proceso insurreccional chileno. De hecho, él tiene un libro publicado hace no mucho que se titula precisamente Proceso Insurreccional, Asedio a las Democracias Liberales. Tenemos más de 5.600 personas en vivo. Por favor, no te vayas. Esto que vas a escuchar es impactante porque vas a darte cuenta que esto es un calco de estrategias que ya se han empleado en otros países y lamentablemente con éxito en Chile. El éxito que ha tenido la revuelta chilena para desestabilizar ese país y llevar de nuevo a la izquierda y a la izquierda radicalizada al poder ha tenido éxito en Chile y por eso tenemos que conocerlo en Argentina para evitar que eso pase. Como te decía, Andrés Barrientos es un gran amigo que ha publicado además algunos libros, entre otros Proceso Insurreccional, que describe muy detalladamente de qué manera la izquierda ha estado golpeando en los últimos años a los gobiernos democráticos que van desde el centro hacia la derecha. Querido Andrés, bienvenido al canal, muchas gracias por estar. Te cuento, estás muteado, así que vas a tener que vas a tener que activar el micrófono. Ahí está. Hola Agustín, mucho gusto, un saludo a todos los que nos ven aquí en tu canal y muchas gracias por la invitación y obviamente lamentando todo lo que está ocurriendo actualmente en Argentina respecto al proceso que tienen en curso. Muchas gracias. Gracias a vos por el tiempo y justamente quiero empezar por ahí. ¿Esas imágenes se te hacen familiares? ¿Te recuerda algo de lo que pasó en Chile en octubre del 19? ¿Y qué fue en extremada síntesis lo que pasó en el 2019 en Chile? Así la gente que por ahí no está al tanto se entera. Absolutamente, Agustín. Se me hacen muy familiares. De hecho, en parte de lo que conversamos está en este libro, que es Proceso Insurreccional, Asedio a las Democracias Liberales, donde hacemos un análisis del proceso chileno. Vemos también parte de lo que ha ocurrido en Francia, en Estados Unidos, en Colombia, Ecuador, en lo que fue en Bolivia, Perú. Bueno, no teníamos el caso argentino porque se está desarrollando esto, esperemos que se logre contener. Lo que ocurrió en Chile, bien en resumen, es que los términos concretos es que hay un alza, hay un detonante, un alza en el precio del transporte público, cosa que hoy día sube más que antes, entonces ahí uno empieza a sacar ciertas relaciones de la incoherencia en estas cosas que no cuadran. En Santiago hubo daños en más de 118 estaciones de metro, un costo de más de 250 millones de dólares, tuvimos incendios, saqueos a estaciones de metro, trenes, buses, semáforos, edificios, monumentos, iglesias quemadas, unidades policiales, vehículos policiales, heridos, supermercados saqueados, el sector privado del retail fue destruido, bancos saqueados, destruidos, farmacias, estaciones de gasolina, colegios, niños sin clases, pérdidas evaluadas en más de 3.000 millones de dólares, fuga de capitales. Hubo un registro, según los últimos registros que yo tengo, más de 2.900 eventos, ataques a comisarías, a lugares de militares, enfrentamientos de distinto tipo, más de 25.000 detenidos, 4.800 carabineros heridos, 3.400 personas lesionadas, y cerca de 347 personas con daños oculares, incluyendo fuerzas policiales. Para que tengamos una dimensión de lo que ocurrió en Chile, todo eso en un periodo muy corto de tiempo, sin considerar todos los temas políticos. Es decir, que se instaló un parlamentarismo de facto, nosotros tenemos un sistema presidencialista muy fuerte, pero se instaló un parlamentarismo de facto. Las fuerzas políticas, tanto el Ejecutivo como la oposición, que hoy es parte del gobierno, hicieron un pacto de rendición en el cual entregaron la Constitución en 2 oportunidades y esos 2 procesos constitucionales que el pueblo de Chile rechazó finalmente, por suerte, tuvieron un costo de más de 149.000 millones de pesos, pesos chilenos. Por lo tanto, todo ese desastre que se dio fue dado de manera gradual por estos ataques que hubo. Ahora, la explicación que podemos empezar a dar a todos estos fenómenos, que tienen muchas relaciones en la forma de actuar, es que hoy el escenario de la política tradicional está siendo desplazado por lo que se llama el efecto de la micropolítica. Y esto en filosofía de Deleuze y Guattari, que son, podríamos decir, uno de los principales intelectuales que han llevado esta nueva ola postestructuralista, es que ellos ya consideran que la política para hacer la revolución se debe dar en el plano micro, desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, no basta solo con tener el poder ejecutivo o el poder judicial o el poder legislativo, sino que hay que hacerlo de abajo hacia arriba. ¿Y de qué desde las calles, desde las calles.
desde las calles y destruyendo el orden binario y aprovechándose de la fragmentación social. En este caso, las distintas células que operan dentro de los movimientos llamados movimientos sociales. En este caso, puedes tener jubilados, puedes tener grupos de personas que tienen problemas de acceso a la salud, que se organizan en una comunidad para poder hacer unas revueltas, estudiantes que están endeudados con la universidad, futuros empleados, homosexuales, que son activistas, de distintas, todas estas ramas ambientalistas radicales, barras bravas, es decir, la utilización política de bandas anarquistas de las barras que apoyan a los equipos de fútbol, que para esta instancia se unen para la desestabilización de un régimen democrático. Y esto es lo que podemos enfocarlo como que es la micropolítica, que es lo que llamamos el segundo plano de la praxis tradicional. Escuelas, intervenir familias, intervenir manicomios, cárceles. Por eso ustedes van a ver en los rayados muchas veces en estos procesos liberar a los presos. Y no es porque la concepción de una cárcel es violencia política. Y por el hecho de llevar el orden natural o la normalidad de la vida y desestabilizarla, eso es parte de la motivación también de muchos de estos grupos que a veces ni siquiera tienen como único objetivo derrocar un régimen, sino que a veces es el hecho de la desestabilización es lo que les da vida y fuerza a estos movimientos en base a una chispa que puede ser, en este caso, como está ocurriendo en Argentina, la jubilación. Y muchos, me imagino que ya han visto videos de personas que no son jubiladas o que no han trabajado, pero están ahí. Perdón que te interrumpa. En Chile la chispa fue el boleto del metro, ¿no? Así es. Que había subido 4 centavos de dólar, ¿cierto? Así es. 4 centavos de dólar subió y incendiaron Santiago. Y eran realmente, eso estaba organizado previamente, porque acá da toda la sensación de que ha sido organizado. Es decir, ya hay información sobre que les pagaban 50.000 pesos, que bueno, es más o menos $40 a cada uno de estos revoltosos. Les llevaron camiones con escombros para que tuviesen los proyectiles a mano para poder arrojar contra la policía. Hubo todo un despliegue de militantes, una convocatoria a barras bravas de fútbol, perdón. Es decir, no tuvo espontaneidad. ¿Cómo fue en el caso chileno? En el caso chileno, si bien, dado que la justicia no ha operado de manera como debiese ser en un Estado de Derecho, sino que se ha perseguido a los carabineros que buscaron retornar al orden público. Recordemos que la administración actual indultó a los pocos presos que quemaron Chile. Entonces, ahí también vemos esta inconsistencia entre los distintos poderes del Estado, que eso da para otra conversación en tanto a la anomia de las democracias liberales, en tanto a hacerse cargo del orden público cuando éste está siendo atacado. Pero sí hay muchos elementos que uno puede llevar a inferir de que esto es organizado. Por las similitudes de los procesos, por los actores involucrados, porque nosotros vemos que, por ejemplo, la ola altermundista latinoamericana, basada mucho en García Linera, son grupos que buscan desestabilizar todo régimen democrático que no esté acuerdo a los parámetros y los preceptos políticos que estén en el momento. Es decir, son grupos que no creen en la democracia, primero, solo pretenden que gobiernen aquellos que les dicen que sí a todo, y además dentro de estas oleadas hay muchos grupos que no les interesa siquiera la política, sino que tienen un afán de este movimiento de lo que le llama Deleuze y Guattari los cuerpos deseantes. Entonces, si nos vamos a la raíz filosófica, aquí lo que hacen para adiestrar o llevar a la gente, sobre todo a los revolucionarios, es infiltrar las mentes de las personas para despojarle de todos los conceptos binarios, de todos los conceptos de tradición, de todos los conceptos de nación, o todas las cosas que está haciendo hoy Milei en tanto a las reformas económicas y graduales que están realizando para poder restablecer a Argentina como un país potencia. Entonces, en ese sentido, es que estos grupos, al despojar todas estas cosas, se refieren internamente o filosóficamente, se les llama cuerpos sin órganos, en la filosofía de Deleuze y Guattari. Y estos cuerpos sin órganos no necesariamente tienen objetivos claros. Por eso es difícil decir, está todo organizado como si fuera una estructura piramidal, sino que hay grupos que efectivamente sienten el deber de poder destruir un negocio porque se les da la gana y porque tienen impunidad. U otros sienten el deber de poder saquear un negocio, un comercio, por el deseo que se les da en el mismo momento, por también esta psicología de masas que se da de cuando entran 3 a saquear un negocio, un App Store, por ejemplo, ya entra una multitud porque ve que no hay consecuencias de los actos. Y en esto hay un tema que es súper interesante trabajarlo también, porque aquí hay elementos de grupos tribalistas,
hay grupos LGBTIQ más radicales, confluyen las fuerzas para, en este caso, derribar o derrocar un régimen democrático. Por eso también es difícil poder tomarlo. ¿Cómo acabó en Chile la cosa? Porque acá estamos viendo, bueno, lo que fue una revuelta, insisto, con cierta organización, con cierto financiamiento. A mi juicio, esto lo que está significando es que el reloj ya le está corriendo demasiado rápido a la oposición, porque se vienen las elecciones y si no producen un acontecimiento político de magnitud y las cosas siguen como están, Javier Milei y La Libertad Avanza van a ganar las elecciones de octubre y ahí va a tener músculo legislativo y ahí sí que la cosa va a pintar muy distinto para el gobierno, que va a poder acelerar mucho más con su programa político. Entonces, hemos visto en Argentina, insisto, una revuelta que buscaba un muerto, no se ha producido hasta donde entiendo yo, hasta ahora por lo menos, pero estuvieron cerca. ¿Qué produjeron en Chile? ¿Qué sí lograron en Chile en octubre del 19? ¿En qué terminó Piñera? En otras palabras, ¿en qué terminó Piñera? El primer punto es que lograron controlar toda la narrativa, y esa fue clave en Chile para poder instalar el relato de una nueva constitución. Se tomaron la narrativa completa, es decir, todos los medios de comunicación tomaron una cierta legitimidad. El pueblo de Chile, en general, empezó a adoptar una posición de apoyo sobre los grandes ideales, no sobre la violencia. Entonces, imagínense que mientras se destruía todo el país, gran parte de los medios de comunicación masiva en ese momento avalaban todo lo que estaba ocurriendo porque había un malestar de Chile. Entonces, en eso minimizaban toda la destrucción que estaba en el país. Entonces, por un lado, yo salía a la calle y veía que se estaba destruyendo todo, y por otro lado, prendía la televisión y decían que hay una manifestación masiva y que los otros son casos puntuales. Entonces, controlaron la narrativa. Y ese control de narrativa fue el que llevó a que las fuerzas políticas cedan finalmente ante todo ello. Y además, ese control de narrativa yo diría que fue perjudicial para que siga avanzando el proceso. Más aún cuando tiene fuerzas políticas, en este caso Argentina con La Libertad Avanza tiene una posición bien clara. Pero en ese momento Chile tenía un conglomerado político que cedió todo. Entonces, ante eso, obviamente, no teníamos por dónde salir o darle freno a la situación. Segundo punto es que habían organización territorial de los grupos violentos, pero perfecta. ¿Cuál guerrilla? ¿Cuál guerrilla o grupo paramilitar? Tenían sistemas muy parecidos a los que han hecho en Francia, los grupos Black Bloc, por ejemplo, en tanto a guerrillas urbanas que tienen, incluso pueden llegar a superar las fuerzas policiales, en este caso pasó en Chile, con organización, con primeras líneas, segundas líneas, terceras líneas, personas que proveían materias primas, destrucción, estaban los piqueteros que rompían, en este caso, las veredas, los pavimentos para tener municiones. Había una organización completa del proceso. Más aún los agitadores y, por otro lado, las fuerzas políticas de la izquierda radical que instalaban los temas políticos, que era como, esto se debe por una nueva constitución. Entonces, a coro. En el Congreso también empezaron a dominar la narrativa. Era como una asamblea de estudiantes. Si uno la ve el día 20, esto ocurrió el 18 de octubre, y el día 20 de octubre, en la sesión especial en el Congreso, que era un día domingo, todas las fuerzas de izquierda empezaron a hablar del nuevo pacto social, que era el nuevo pacto social que incluso nos dijeron de Naciones Unidas que había que hacerlo después de la pandemia. Entonces, había una sincronía de relato, tanto a nivel global como a nivel local. Y por otro lado, el control de narrativa no solo se daba porque se tomaron los medios, hubo una aceptación tácita de lo que estaba ocurriendo, sino que también mucha desinformación. Entonces, todos los medios de desinformación de canales rusos, como RT, por ejemplo, Hispan TV, Sputnik, eran medios que estaban anclados a periodistas chilenos que sacaban las primeras noticias de fake news sobre el país o de alguna cosa que estaba ocurriendo de violencia policial. Rusia, para que la gente entienda de estos canales, porque hay mucha gente que no sabe a qué te estás refiriendo, estamos hablando de los medios rusos y de los medios iraníes. Así es. De hecho, y Telesur venezolano. Y Telesur venezolano. De hecho, uno de los casos donde un carabinero se fue preso porque empujó a un manifestante por un puente y cayó al río, la justicia terminó diciendo que no lo empujó. Habían videos grabados, pero los que subieron el primer video fueron, si no me equivoco, Telesur con RT y a través de un agente periodístico, que hoy un agente periodístico anda con celular. Pero eso llevó a que un carabinero, y eso, imagínense, todo el relato es: Carabineros de Chile violan los derechos humanos, el gobierno de Piñera viola los derechos humanos, vamos a llevarlo a la Corte Penal Internacional, todo lo que implica esa propaganda y todo lo internacional. Entonces, al otro día, tú tienes diarios como El País, etcétera, que se están violando derechos humanos en Chile. Y la vuelta de Pinochet, etcétera, que eran parte de los rayados que se señalaban cuando tú entiendes que el gobierno de Sebastián Piñera no tenía nada de autoritario.
Totalmente. Entonces, ese control de narrativa fue tremendo, porque había, en cada instante, habían mentiras que iban multiplicándose en redes. Se detectaron, por ejemplo, conexiones de Internet, eso es muy importante también ver, conexiones de Internet donde se levantaban hashtags sobre algún video fake o alguna situación que se viralizaba y que tenían los mismos posts y venían de Colombia, de Venezuela, de Rusia, etc. Y eso hay informes de inteligencia que señalaban eso, que la amplificación de las noticias negativas en Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera venían de estos informes que se fueron generando. Ayer, de hecho, en Argentina pasó exactamente lo mismo. Y era hora tras hora. Por ejemplo, inventaron... Sí, perdón, pues estás con la conexión un poco inestable, me sale acá. Entonces está un poco cortado. Comento simplemente... A ver, puede ser. Lo que comento rápidamente es que estas repercusiones organizadas desde otros países también ocurrió tanto ayer como hoy respecto de lo que pasó en la Argentina el día de ayer. Veíamos a gente desde México, a gente desde Chile, gente desde distintos países bombardeando en redes sociales con la idea de que el gobierno de Milei estaba violando los derechos humanos. O sea, estaban esperando el muerto. Si se daba el muerto, ya tenían lo que querían. La prensa internacional acusando a Milei de violar los derechos humanos y los organismos internacionales haciendo lo propio también, que fue lo que pasó con el gobierno chileno, ¿no? Así es. De hecho, con el tema de la desinformación, inventaron de que en una estación de metro, en la Plaza Baquedano, estaban los carabineros violando a las personas a ese nivel, y se transmitió de tal forma como si fuese una verdad. Entonces, imagínense el impacto mediático internacional que tiene eso cuando ya tiene el control de la narrativa. Y eso fue tremendo, porque llevó a que ocurra todo eso. Y es tan interesante el fenómeno que después empiezan a entrar todas las agencias internacionales. Es decir, el Congreso llamó a gente de Naciones Unidas, del PNUD, para que ayuden en el nuevo proceso constituyente. Entonces empezamos a bajar el relato de la macropolítica a la política nacional para hacer todo lo que es la agenda globalista. Entonces, había una correlación en toda esta mirada. Andrés, estoy con poco tiempo. Lo último que te pregunto es lo siguiente. ¿Qué hizo mal Piñera y de qué tendría que cuidarse Milei de hacer en este caso? O sea, ¿qué enseñanza le puede dar el caso chileno a Milei mirando lo mal que lo hizo Piñera? Bueno, en primer lugar, yo creo que es sumamente importante el control de la narrativa de los grupos, identificar los escenarios y quiénes son los que perpetran la violencia, buscar las líneas de financiamiento de los distintos grupos, que muchas veces esto pueden estar financiados, algunos, otros no, pero hacer cumplir el Estado de Derecho es clave, darle respaldo también a la fuerza policial, importante, porque si no se demoralizan. Estos grupos lo que buscan es demoralizar la fuerza del Estado para mantener el orden. Y en el caso chileno se hizo así, y era así. Si uno ahora ve los relatos, por ejemplo, del ex carabinero Crespo, hubo mucha potencia en demoralizar, porque les escribían sus mails, les escribían que iban a ir a sus casas, sus familias. Entonces hubo un de ataque brutal. Si ustedes en su momento. A ver, estamos con un problema de conexión, de carabineros. Se hackearon las bases de datos de carabineros, de la fuerza policial. Y las publicaron para que sepan todos las casas de donde vivían. Y eso, casualmente, estaba en un portal ruso. Y, bueno, para recordarles un poco cómo es la secuencia de estos fenómenos. Primero aparece un detonante. En este caso, en el caso argentino, lo que ocurrió fue el tema jubilados. Puede ser mañana otra cosa. Parten las protestas. El tercer punto es que hay las primeras destrucciones de mobiliario público y privado. El cuarto, que hablamos en nuestro libro, es que hay una reacción gubernamental. Es como cuando se miden las fuerzas. Las protestas suelen continuar. Cuando las fuerzas se ve que no están equilibradas, siguen las protestas. En el punto 6 cambian algunos dirigentes del Ejecutivo. Por ejemplo, en el caso chileno cambiaron una serie de ministros que empezaron a cuestionar la violencia, etc. Entonces llegaron personas más dialogantes. En ese caso, el gobierno bajó las cortinas. Muestran debilidad. Muestran la debilidad. Cuando ya se empieza a demostrar la debilidad, siguen avanzando los casos y empiezan a amplificar el control de la narrativa, que empiezan con las acusaciones de violación de derechos humanos, violencia excesiva, etcétera, para darle justificación al movimiento y tratar de buscar la adhesión ciudadana de aquel que no está politizado. Porque estos grupos lo que buscan es tener el apoyo ciudadano. Y el apoyo ciudadano lo tienen cuando ya deslegitiman completamente al Ejecutivo. Y eso fue lo que pasó en Chile. Entonces, eso es lo que están buscando hoy. Que la persona que no está politizada, que quiere ir mañana a trabajar, que quiere levantarse tranquilo, ir a dejar a los hijos al colegio,
que esa persona se sume a la causa. Cuando Claro. esos ya se suman a la causa, ahí las cosas ya se vienen mucho más fuertes, porque ahí se empiezan a hablar de guerras civiles, los líderes políticos empiezan a tambalear, y las fuerzas políticas después empiezan a hacer llamados a la unidad cuando habían fuerzas políticas que estaban completamente deslegitimadas. Por ejemplo, en el caso chileno, deslegitimaba completamente a la izquierda, pero cuando ya empiezas a llevar a la unidad, les empiezas a dar al poder. Y en ese momento aparece Gabriel Boric firmando el acuerdo por la paz en primera fila. Entonces, se les entregó el poder. Y luego empiezan los otros eventos que son elecciones anticipadas para bajarse o cambios constitucionales, etc. Esos son, en resumen, los 10 puntos que nosotros hemos detectado en el caso Francia, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Colombia, en el caso de Perú, en el caso boliviano, en el caso ecuatoriano, y en este caso, inicialmente, que se cumplen algunos de los puntos que están pasando en Argentina y que tratamos aquí en el libro que escribimos con Bastián. ¿Dónde se puede encontrar el libro Proceso Insurreccional para aquellos que están interesados en esta temática? Proceso Insurreccional, Asedio a las Democracias Liberales, está disponible en Amazon. En Amazon lo pueden encontrar y en Busca Libre, para todos los que quieran adquirirlo. Fantástico, importantísimo. Esto es lo que se está viviendo. Miren, yo lo invité a Andrés, con quien además tengo amistad desde hace muchísimos años. Supimos estudiar juntos en algunos cursos en Chile, precisamente. Nos conocemos desde el 2011, creo yo, ¿no? Sí. Hace muchos años que somos amigos. Hace muchos años que tenemos amistad, una gran amistad además, duradera. Y bueno, yo sé que le ha estado trabajando, investigando sobre esta temática y veía yo un reflejo en lo que pasaba en la Argentina el día de ayer de lo que ha pasado en Chile, en Ecuador, en Perú y en tantos otros países. Así que es muy importante conocer que esto no es algo espontáneo, no es algo no planificado, es algo que constituye una verdadera estrategia política de las nuevas izquierdas y ahí Andrés la ha estudiado, la ha investigado en su libro. Así que aquellos que estén interesados, ya saben, en Busca Libre y en Amazon. Andrés, querido, te mando un abrazo gigante y gracias por tu tiempo. Un saludo grande y espero que retomen la senda de la libertad. Un abrazo y saludos. Nos vemos. Eso es, un gran abrazo, adiós. Bueno, amigos, nos quedamos nosotros entonces. Voy a leer algunos mensajes muy rápidamente que ustedes con tanta generosidad me han enviado a través del super chat, dado que este video ya fue desmonetizado, Dani, o no, si te puedes fijar, pero con las imágenes que hemos mostrado del feminismo del otro día, del 8M, nos lo desmonetizaron de inmediato, por ejemplo. Acá Rubén dice, justamente por lo que pasó en Chile y por lo que quieren instalar en Argentina, la batalla cultural por la libertad es tan importante. Gracias, querido Rubén, por siempre apoyar este canal. Arte en Panadería Barrial dice, son de manual estos zurdos, en todos lados actúan de igual manera, la gente tiene que despertar, tiene que meterse en batalla cultural, informarse objetivamente y refutar las mentiras de izquierdas. Qué buen mensaje, viejo, gracias por tu donación. Minarquista dice, Piñera fue a Chile lo que Macri a la Argentina. Totalmente de acuerdo, y así le fue, Moni Ramallo, otra gran seguidora del canal, dice, Agustín, enorme trabajo, gracias por compartir, saludos desde Argentina, seguimos dando la batalla cultural. Un beso grande. El Tiguerón dice, lo del aumento de transporte pasó en Colombia, Costa Rica, México, con los presidentes de derechas para desestabilizar y que ganara el político de izquierdas la siguiente elección. Sí, por eso digo, es un modus operandi muy conocido para aquellos que están relativamente informados, ¿no? Acá dice también denuncia urgente para Grabois, Cunio, Firmenich, Delía, Brancatel y todos agitadores golpistas. Chile no tenía piñerismo, tenía tibierismo. Saludos a ambos. Exacto, una de las grandes lecciones que ha dado el Chile de Piñera es que no se puede ser concesivo con las izquierdas, con los delincuentes izquierdistas. Paola Chile dice, exacto, controlaron la narrativa totalmente. Me encantó la explicación que hizo Andrés sobre la importancia de mantener la hegemonía del relato. Aquí Luis Florian mandó un super sticker, gracias por eso. Aquí también dice Jesús Monzón, el 24 de marzo van a querer hacer lo mismo estas lacras. Es probable. Buen apunte, Jesús. Buen apunte, es probable. Paola Chile dice, el 41% de la libertad avanza resultado de la batalla. Viva la libertad, carajo. Un gran abrazo. Damián nos manda también una donación, gracias por eso. Acá también dice, Pampa, tenés razón en todo, yo lo viví, nos amenazaban y secuestraban finalmente a Paula Lambruschini, terminaron asesinándola con una bomba, era una adolescente, por cierto, Paula. Se lo adjudicó Lucila Révora, casada con Enrique de Pedro, mamá de Guado, son ellos. ¡Wow! Qué denuncia, ¿eh? Gustavo Vijande, gracias por la membresía al canal. Firmenich asesinó al general Aramburu y lo publicó. Fueron él, Norma Rostito y Abal Medina. Yo lo viví. Sí, unos tremendos asesinos. Hola, use ese camión con los inofensivos futuros proyectiles. No se parece en nada a lo que pasó en Chile el 18 de octubre. Los zurdos no están coordinados. Es ironía, por supuesto. Lo entiendo. Un gran abrazo, Paula. Nerea Pico dice, el relativismo moral no es tolerancia, es indiferencia maquillada de virtud. Y toda indiferencia ante el bien y el mal no es neutralidad. Es cobardía y rendición ante los violentos. Grande, qué linda reflexión, Nerea. Me encantó tu mensaje de hoy. Un beso grande. Esta es la cara que no quieren que vean los argentinos de ellos. Su fanatismo los hace retroceder a un pensamiento medioevo. Saludos desde Perú. Un abrazo hasta Perú.
Cuando Cristina manoteó las cajas de las AFJP, ninguno salió a protestar, tampoco cuando habilitó jubilar a millones de personas sin aportes y tampoco cuando Massa envió el FGS de las jubilaciones. Un gran abrazo, gracias por el mensaje. Agus, la violencia solo se puede detener usando violencia y se cura de cuajo siendo implacable. Estoy de acuerdo. ¿Qué quieren que les diga? En estos casos estoy de acuerdo. Con esta gente no se puede ir a dialogar. ¿Qué va a hacer ir a dialogar con un simio de esas características? No queda otra. Nacimo, dice aquí. No sé qué era eso. Pañi estaba, acá alguien dice, Pañi estaba en la lista de Natacha, no se olviden. Qué denuncia, che. Wow. Aquí también Juanma dice, Agustín, recién llego, no sé si ya hablaron del tema, pero con respecto al supuesto reportero gráfico, es un militante que estaba ahí porque lo contratan las mismas organizaciones de izquierda para sacarse fotos agrediendo a la policía. A las personas normales nunca nos pasa que corramos algún peligro de que nos reprima la policía. ¿Por qué? Totalmente. ¿Por qué será? ¿Por qué será que siempre les pasa a los zurdos? Son gente pagada así como los que están haciendo destrozos con los carros Tesla en Estados Unidos, dice Elvi. Interesante lo que está pasando en Estados Unidos también, ¿eh? 20 años de kirchnerismo y la jubilación pasó de oscilar entre 600 a $1.000 a dejarlo en $80 y Milei lo recuperó cerca de $300. Si sos CAI jubilado, cerrá el orto, es tu culpa, dice Fer Silva. Ananda Step, gracias por las membresías de regalo. Aquí Igna dice, un poco jóvenes los jubilados, totalmente. Bien explicado, la izquierda justifica la violencia con democracia. Así es, Imara, un abrazo grande. Para los medios hegemónicos, la sangre de los policías seca rápido, no importa. Los buenos tenemos que romper la espiral del silencio, aunque sea con las redes y estados de WhatsApp. Saludos, Lucas del Tandil. Exactamente, Lucas, querido. Hay que usar nuestras redes sociales para romper la espiral del silencio y dar batalla cultural. Karel Alonso dice, ahí está involucrada la dictadura castrocomunista de Cuba. Miren, yo no descarto que esto haya tenido apoyo incluso del chavismo, ¿eh? Estas cosas suelen estar organizadas de esa manera. Coach More Official, gracias por tu super sticker. Gran abrazo. Acá Matías Iván Guzmán dice, hola Gus, ¿cómo estás? No sé vos, pero a mí ya se me pasó el cuarto de hora, la luna de miel con Victoria Villarruel. Yo la bancaba, pero esto de equiparar el legítimo accionar de las Fuerzas Armadas con la violencia de Barra Brava fue la gota que derramó el vaso. Sí, Matías, a mí la verdad, ¿qué querés que te diga? Me dio vergüenza ajena ver las declaraciones de Victoria en la prensa. Cuando puso al mismo nivel a los heridos de las fuerzas de seguridad con los heridos de los delincuentes. La verdad que me pareció lamentable. Y dijo que esto era propio de los procesos democráticos. Lamentable, lamentable. No, a ver, estoy completamente de acuerdo con vos. Lamentable. Ulises Gámez dice, a los zurdos no se les puede perdonar el más mínimo acto de violencia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Karel, gracias por tu donación. El problema llega desde la provincia, se ve siempre. Saludos, dice Mr. Pablo. Claro, los envían los intendentes peronistas, desde luego. ¿A qué edad se jubilan en Argentina? Se veían súper jóvenes los jubilados. Saludos de Chile, dice Emily. Mirá, 60 años mujeres, 65 hombres. Pero es cierto que se mantienen bien los jubilados en Argentina. Se ve que se mantienen muy bien. Aquí desde México, Aldo de los Santos dice, nada, solo para desearte buena noche, querido Agus. Gracias, gracias, Aldo. Sí, ya es bastante tarde, acá son casi la 1 de la mañana. Bien, nada, llegamos hasta acá, amigos. Lucas Hernández, un abrazo, muchas gracias por eso. Agustín, hablanos de los cursos de la Fundación Faro. Miren, lo único que les puedo decir ahora es que entren a academialibresdelmundo.com. Academialibresdelmundo.com y ahí tienen la oferta educativa de Faro. Academialibresdelmundo.com. Bien, amigos, hasta acá llegamos. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar del otro lado y nos encontramos en otra oportunidad. Bueno, hasta acá entonces con el vivo de Agustín Laje, hablando de todo esto que pasó en estos días en Argentina, que es bastante lamentable, bastante triste. Pero bueno, esto yo creo que políticamente le sirve a la oposición hacerse la víctima, como ya sabemos. Políticamente también le sirve al gobierno con sus propios votantes, que como ya sabemos fue la mayoría en la última elección, y como vienen las encuestas y la imagen positiva en estos últimos meses, bastante mayoría tiene Milei, así que le sirve a la política, yo creo que de los dos lados. Igualmente, yo creo que al único que no le sirve es al laburante de a pie, el que está un poco más afuera de la política o que tiene que por ahí depender más de otras cosas que, bueno, culpa de todo este quilombo generado por los zurdos. La política y el gobierno por ahí tiene muchos focos en eso y tiene muchos principios en eso. Así que bueno, hasta acá con el vivo de hoy. Espero que les haya gustado. Veremos si está monetizado o no este video en las próximas horas, pero bueno, seguramente que no, como decía ahí Agustín Laje.
Y en el próximo programa hay varias cosas para ver, muchas cosas pendientes todavía, que no he podido ver casi nada en estos últimos días porque estoy con bastante trabajo y bastante ocupación. Abrazo grande para todos y nos vemos en el próximo vivo.